Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí, lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. En la lectura se nombra quienes vendrían a ser los descendientes de Esaú y cómo se establecen en derredor de la tierra prometida, en derredor de lo que sería el territorio de Israel. Esto es, tanto los edomitas como los seiritas y así como los amonitas, etcétera, etcétera. Pero antes de ello estaremos ahí en 35 de Génesis, en el versículo 16, y vamos a mirar la muerte de una de las matriarcas y muy amada por parte de Israel. Hemos meditado en este tema, al cual hemos titulado Las lágrimas de una madre. Esto es de Raquel. De todas las mujeres y de todas las matriarcas, tanto de esta Raquel como de esta Lea y Rebeca y también Sara, Raquel coloca una profecía poética muy bella a través de todo lo que hizo. Y los israelitas, cada vez que caminan por Ramá, siempre recuerdan el amor que tiene o que tuvo esta matriarca Raquel por todos y cada uno de ellos. El día de hoy, si visitas Efrata, en la parte del norte de Jerusalén, te darás cuenta que hay un cementerio muy grande y que se colocan 3 columnas gigantes, y arriba de las columnas se colocan 3 olivares, 23 metros de altura, y arriba están los olivares. Esto es la unidad que tienen los países, y a un lado se encuentra lo que se conocería como la hermosa tumba de Raquel. Raquel, una mujer que inicia su vida viendo las lágrimas de quien sería su amado Jacob o Israel, y que termina su vida llorando, termina su vida con duelo. Y no solamente muere llorando, dice la Escritura que aún después de muerta, las lágrimas de Raquel continúan. Yo creo que por naturaleza la mujer es posiblemente la que derrame más lágrimas que el hombre, a menos que el hombre o el esposo sea muy sentimental o emocional. La mujer tiende a ser la que más llora, la que más derrama lágrimas. Con el amor incondicional que le tiene a sus hijos, creo que una de las razones por las cuales lo hace es por su estado emocional. La historia de Raquel, si recuerdan ustedes ahí en Génesis 29, versículo 11,
empieza hablando de lágrimas. Es más, cuando conoce a Jacob, dice 29:11, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Así que prendió lágrimas sobre Jacob, y no solamente ello, inicia con lágrimas Jacob y termina con lágrimas ahora quien sería Israel en la vida de Raquel. Así que toda la vida de Raquel podríamos decirlos que es una vida llena de lágrimas. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes qué sintió cuando su hermana Lea toma a aquel que ella amaba. Ha de haber sido muy triste y muy doloroso para ella. Y después tener que aceptar ello y esperar 7 años para recibir a su amado. Luego, al ser estéril y no poder dar hijos, dice la Escritura que estaba muy afligida del espíritu a causa de ello. Imagínense el dolor que tuvo ella al no poder tener familia por parte de aquel que ella amaba, y también él la amaba a ella. Cuando van en camino, porque iban a ir a Betel, si recuerdan ustedes, iban a ir a adorar, le dijo Dios a Jacob: sal a camino a Betel y haz un altar y ahí me vas a adorar. Y el problema es que esta Raquel estaba embarazada. Y cuando ellos salen de donde estaban hacia Betel, hacia Luz, la ciudad del norte, en camino para allá se encuentra una provincia o una región a la cual se llama Efrata. Y Efrata en hebreo es fructífero, de ahí viene el nombre Efraín. Efraín es fructífero, alguien que da mucho fruto. Dice ahí en Génesis 35, en el versículo 16, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. La palabra legua, ¿verdad?, es la palabra Kibrat Eretz en el hebreo, que indica aproximadamente 3.46 millas, o lo que se conoce como 5.572.7 metros. Así se expresaba en aquel tiempo, pues la palabra legua se le decía que significaba una corta distancia. Era lo que le faltaba para llegar literalmente hacia Efrata. Y dice ahí la Escritura: cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. La palabra trabajo indica duro, severo, feroz. Esto quiere decir que su parto no fue un parto sencillo. Ella ya había tenido a José, su primogénito, ahora estaba teniendo a su segundo hijo después de salir de Betel, y dice que hubo mucho trabajo en su parto, y que la partera le dice a ella: no temas, que también tendrás este hijo. Pero dice ahí en el versículo 18: y aconteció que al salírsele el alma, la palabra alma de la palabra nefesh indica que había muerto, ella murió, que al salírsele el alma, dice ahí, pues murió, llamó su nombre Benoni. Ella le puso a su segundo hijo con Jacob Benoni. Y Benoni, hemos dicho que Ben siempre es hijo, y Benoni significa hijo de dolor, hijo de duelo. Esto es hijo que causa lágrimas. Así que la vida de Raquel inicia con las lágrimas de Jacob. La vida de Raquel termina con lágrimas y pierde su vida. Es más, ella indica al parecer antes de morir que se le ponga de esa manera a su hijo Benoni. Israel no quiere que se le ponga así, tal vez no quiere que se le recuerde a su hijo, o que tenga en su mente su hijo que él fue el causante de la muerte de su mamá. Es algo que aquellos hijos que le causan la muerte a las mujeres cuando éstas dan a luz, dice que llevan eso en conciencia por mucho tiempo, porque muchos familiares le dicen: si no hubiera sido por ti, tu madre todavía estaría aquí. En el caso de muchos niños que viven el parto y que la madre no lo llega a vivir. Entonces lo que hace Israel es que decide no ponerle Benoni, sino que le pone Benjamín. Y Ben, una vez más, es hijo, y Yamín es hijo de mi diestra, hijo de mi derecha. El pensamiento que tenía Israel es que sería un hijo que estaría siempre a su lado, que tomaría de alguna u otra manera el lugar de su madre, quien había muerto. Y dice la Escritura, y dice: mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel
y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y entonces, una de las cosas interesantes que suceden, hermanos, esta es una pintura ahí aproximadamente cómo se veía en el siglo XIX más o menos la tumba de Raquel. Algo que es muy interesante es, siendo la mujer que más amaba Israel, o sea Jacob, ¿por qué no quiere Israel que ella fuese enterrada con el resto de los patriarcas, en la tumba de los patriarcas, donde estaba enterrado Abraham y Sara, Isaac, Rebeca, y después él mismo Israel pide ser enterrado allá? Antes de él morir le dice a su hijo José que lo lleven a enterrar allá. Miren, vamos a adelantarnos ahí a Génesis, en el capítulo 40 y creo que es 49, y ahí en el versículo 29 dice: les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón al Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, el oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, lo cual compró Abraham en el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Verso 31, ahí sepultaron a Abraham, Sara su mujer, a Isaac, Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. Dice: la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de... Así que una de las incógnitas muy interesantes es, siendo Raquel la mujer que más amaba a Jacob, ¿por qué le pide él a su hijo José que no le entierre con ella en Efrata, sino que se le entierre al lado de Lea, con su padre Isaac y con su abuelo Abraham? Y esto es la parte que vamos a entender, porque todo tiene que ver y continúa con las lágrimas de esta Raquel. La expresión ser sepultados o reunido con el pueblo indica llevar sus huesos hasta ese lugar que es el anhelo de mucha gente. Cuando muere quiere ser sepultado al lado de su cónyuge, al lado de sus padres, que es, podríamos decir, uno de los honores más bellos que tienen que ser respetados por los hijos para poder hacer lo que éste les manda. Imagínense uno decir: quiero que hagan esto, y que hagan algo en contrario, pues realmente es una falta de respeto a aquella persona que ha muerto. Uno tiene que dar, como dicen, el último ¿qué? La última voluntad, el último gusto, lo que esta persona quería, tiene uno que respetarla. Pero la incógnita sale: ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, aquellos que hemos sido bendecidos con un matrimonio, yo creo que sí queremos que se nos entierre juntos. Yo creo. A menos que resulte que algunos se casen a los 6 meses y tengan que cambiar de parecer después de que queden viudos. Pero yo creo sinceramente que la mayoría de nosotros queremos ser enterrados junto a nuestro cónyuge. ¿Es correcto eso, hermanos, con ustedes? No los oigo muy convencidos. No los oigo muy convencidos. Tony, ¿correcto? Pues déjalo apuntado en el testamento, porque no va a ser que Evita diga: no, ¿y ahora cómo le hago? ¿Con quién me voy a enterrar? ¿Con quién me voy a enterrar? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Hermano González. Ya está. Bueno, Dios permita, pero déjanos saber. No sea que la hermana luego diga: no, siempre no, y ahora quiero acá y él acá. ¿Cómo que acá? Es verdad. Creeríamos que quisiera Jacob ser enterrado con Raquel, la mujer que más amó, pero no es así. Raquel solamente tiene 36 años de edad cuando muere. Es una matriarca muy joven cuando muere. Lea, pues claro, vivió mucho más tiempo con Jacob. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Raquel es enterrada ahí? ¿Y por qué Jacob la deja ahí y no permite que vaya con él o que lleven sus huesos
hacia el otro lugar. Esta es una de las incógnitas más interesantes de toda la historia de la Biblia. Levante la mano, ¿quién sabe por qué, hermanos? Exactamente. Por eso tenemos esta clase, porque les voy a explicar por qué. Si hubieran sabido, ni les hubiera explicado por qué, porque entonces ya saben por qué. Las lágrimas de una madre, aquí están conectadas varias cosas. Raquel, el duelo por la pérdida de su vida con su hijo Benoni, o Benjamín, porque ella lo dejó llamándose Benoni. Y realmente quien le cambió el nombre fue ¿quién, hermanos? Israel se lo cambió a Benjamín. Y luego, ¿por qué se queda ahí? ¿Y por qué no pide también ser llevada para aquel lugar? No le alcanzó la vida. Y si su esposo, que la amaba mucho, ¿por qué no se la lleva para allá? O si el amor era tanto, ¿por qué no pide Jacob? Dice, también llévenme a mí hacia Efrata para dormir junto a aquella mujer que amé. Esto es una de las cosas más interesantes que suceden. Los profetas lo declaran. Aquí tenemos varios conceptos. Número 1, Efrata. Número 2, Raquel. Número 3, las lágrimas. Y número 4, lo que los profetas dicen acerca de esto. ¿Sabían ustedes que Efrata es el lugar donde iba a nacer Jesús? Aquel hombre que sufrió por todos y cada uno de nosotros. ¿Sí sabían ustedes eso, hermanos? Fíjate cómo dice Miqueas capítulo 5, en el versículo 2 y 3, Miqueas 5, 2 y 3. Hay una relación muy interesante entre la historia de esta Raquel y también de este Jesús y de Efrata. Miqueas, uno de los profetas menores. Si no saben dónde está Miqueas, está antes de Nahum. Si no saben dónde está Nahum, ahí está por el medio, ¿ok? Ahí está por el medio. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Ahora, recuerden que la mujer Raquel tuvo 2 hijos solamente, José y Benjamín, ¿verdad? Solamente tiene 2 hijos. Quien nace de ahí es Jesús, que viene de la tribu de Judá. Pero cuando las tribus se separan en el reinado de Roboam, hijo de Salomón, 10 tribus se van al norte y 2 tribus se quedan abajo. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Ahora, de José le nacen 2 hijos estando en Egipto. Y de ahí son 2 tribus extras que representarán a José, las cuales son directamente bendecidas por Israel. Los hijos de José se llaman Efraín, el primo, Manasés, y luego también Efraín. Manasés es el primogénito. Y cuando nacen ellos, la parte de Efraín como que se queda en la parte del norte. Es más, llega un momento en los tiempos de los profetas que se representan las 10 tribus, en su mayoría, por parte de lo que se conocería como Manasés y también Efraín. Y cuando estos son llevados en cautividad por Asiria, ahí por el año 722, muchos de los hijos de Efraín y Manasés corren hacia el sur, donde se encontraba Judá. ¿Y cuál era la otra tribu que estaba al lado de Judá? A ver, hermanos que saben mucha historia. ¿Ah? No. Bueno, Leví estaba en el templo. Pero ¿cuál otra tribu que estaba ahí que se le pegó a los de Judá? Pues la tribu de Benoni, de Benjamín. ¿Se acuerdan ustedes cuando les di esa clase del templo hace aproximadamente unos 2 años y medio? ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de que los de Benjamín no hicieron nada? Eran un total fracaso, porque no pudieron sacar a los filisteos. Es más, nomás estaban de arrimados ahí los de Benjamín. De veras, eran unos arrimados.
hasta que viene David y es el que hace lo que ellos deberían hacer por muchos años. Pues Benjamín se queda ahí, Benón se queda aquí. Pero cuando viene Babilonia, todos estos de Efraín y Manasés, que son los hijos de José, que es el hijo de Raquel, después de que se los llevan en cautividad a Siria, los que corren hacia el sur y se pegan con los de Benjamín, que son sus primos hermanos, para que me entiendan, que son sus hermanos por parte de su madre Raquel. Todos se pegan ahí. Y cuando finalmente Jerusalén es destruida por Babilonia y viene el imperio de Babilonia para llevárselos a ellos, se los lleva a ellos. Y cuando se los lleva hay un gran clamor, hay un gran llanto, hay muchísimo dolor. Y el camino por donde se llevan a todos y cada uno de los descendientes de José y de Benoni o Benjamín es el camino que se llama el camino de Ramá. Por ahí se los llevan. ¿Quién lo conectó? Dices, no sé ni de qué estás hablando, hermano. Déjate, lo explico todavía mejor, ¿ok? Jesús nace aquí. Era muy pequeña Efrata, era muy pequeña Belén, pero ahí nace. Dice, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De Judá, no de Benjamín, ¿ok? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús es un varón de ¿qué, hermanos? Dolores. La raíz del vocablo de lágrimas es dolor. Jesús, para que me entiendas, es la causa del dolor de muchas mujeres, de todas las mujeres que le vieron caminar hacia la Gólgota, y sobre todo también de su madre María, quien le diera a luz en el mismo lugar donde moriría Raquel, quien sería la madre de José. Y la conexión tiene que ver con ello. Yo recuerdo cuando visitamos ese lugar, porque ahí enfrente del cementerio hay un hotel muy bonito y hay un restaurante muy bonito, y desde ahí se ve todo Belén, porque casi siempre vamos a comer ahí, porque a Ruti, la guía, le gustaba ir a comer ahí, no sé por qué, pero siempre que iba me decía, Ricardo, aquí fue donde lloró esta Raquel. Y todos nos acordamos de sus lágrimas, porque gracias a sus lágrimas todos volvemos a regresar a este lugar. Y son palabras que no entiendes hasta que ves la historia de Raquel. Vamos a seguir viendo la historia de Raquel. Ve que dice también el profeta Jeremías. Jeremías es un profeta que escribe durante el tiempo entre la cautividad de los asirios y la cautividad de los de Babilonia. Jeremías capítulo 31, versículo 15, dice así. Jeremías 31, versículo 15, dice así. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta, ¿por quién, hermanos? Por sus hijos. Cuando Raquel muere en Efrata, en Belén, en Betlehem, cuando muere Raquel en Efrata, muere porque no tendrá la oportunidad de estar con su hijo. Y el sacrificio más grande de una mujer, porque ustedes saben, cuando están en un hospital y hay un riesgo de vida de uno de los dos, siempre en las películas y en las novelas y en la historia salen a preguntar al esposo, podemos salvar a uno de los dos, ¿a quién quieres que salvemos? ¿Y a quién dice el esposo, hermanos? A la esposa. El esposo siempre dice la esposa, así es el hombre, ¿a poco no? Pero si le preguntasen a la mujer que está en cama, ¿qué dice la mujer, hermano? Al hijo. Porque el amor incondicional de una mujer por los hijos podría llegarse a comprender como un amor por parte de Dios para con nosotros. Esto es, el gran sacrificio de una mujer es, no importa que yo muera, pero salva ¿a quién? A mi hijo. Ahora, ¿qué sentiría esta mujer cuando el profeta Jeremías declara en forma poética lo que al parecer Raquel pudo observar?
Raquel pudo ver lo que iba a pasar. Y no solamente Raquel, aún al parecer Israel pudo entender esta historia y dejó a su madre ya. Cuando le está diciendo Israel a su hijo José, ¿qué habrá sentido José cuando le dice su padre, cuando me entierres me vas a ir a enterrar allá donde están mis padres y donde está Lea? ¿Qué habrá sentido José, hermanos? ¿Ah? Feo. Es más, a José estaba un poquito molesto con Israel, eso lo vamos a ver en el capítulo 49 de Génesis, porque cuando le presenta, cuando le está hablando de lo que le sucedió a su madre Raquel, le dice, tu madre murió y murió en camino a Efrata, y cuando le está explicando todo esto de las lágrimas y todo esto, y el dolor y todo esto, de pronto salen sus dos hijos de José, y le dice Israel, ¿quiénes son estos? Estos son mis hijos, Manasés y Efraín. Y dejaron de hablar de ello, como si la descendencia de Raquel pudiese cortar un poco el movimiento de Israel. Y cuando dice, ponlos acá porque los voy a bendecir. Y entonces puso a donde iría su mano derecha al mayor y a donde iría su mano izquierda al menor. Y lo que hace Israel es que cuando los va a bendecir, en vez de hacer esto, cruza las manos. Y dice, espérame tantito. Dice José, no, es que está mal. Dice, no, así va a ser. Así es. Y lo que está haciendo Israel es que está bendiciendo al segundo hijo sobre el primer hijo, similar a lo que le había pasado a él. Y esta profecía data porque el primer hijo le serviría al segundo hijo y el segundo hijo sería mayor que el primer hijo en la parte del norte. Por eso les digo que el segundo hijo gobernaba de alguna manera y representaba las 10 tribus del norte en el tiempo de la separación de las 12 tribus. Y como que José estaba un poquito sentimental. Y cuando termina de darle la bendición y profetizar de todos y cada uno de los hijos de Israel, de los 12 patriarcas, al final dice, y luego me vas a ir a enterrar. Y me vas a ir a enterrar donde está Abraham, donde está Isaac, Sara, Rebeca, y donde enterré a Lea, ahí me vas a ir a enterrar. ¡Auch! ¿O no, hermanos? A ver. ¿Ah? ¡Auch! ¡Auch, Vita! Me dolió también, Vita. Pero, ¿te acuerdas lo que dijo Jacob acerca de los años? Los 7 años que yo trabajé, ¿qué? ¿Fueron como qué? Como nada. ¡Auch! Dios permita que nadie de nosotros pase por esa experiencia tan amarga. Pero si alguien, ¿verdad?, está casado con alguien y luego enviuda y se casa con alguien más y le dice a los hijos, ¿sabes qué? Pues quiero que me entierres no con tu madre, sino con la nueva. Pues, ¿qué pasó, papá? Yo quiero que vean lo que pasó con José. Ahora, había otro problema, que los hijos de Lea fueron los que vendieron a qué, hermanos, a José, ¿de qué, hermanos? Como esclavo. Y lo odiaban. Y José, pero luego José dice algo increíble, cuando ya va a morir. Dice, cuando yo muera, llevan mis ¿qué? Mis huesos para allá. Eso es increíble la historia, hermanos. Yo lo que quiero que vean es que, ¿por qué sucede esto? Cuando pasa esto en Jeremías, Jeremías profetiza en lo que va a haber. Y Jeremías se coloca en la parte de Efrata de Belén, muy cerca donde está la tumba de esta Raquel. Y Jeremías, por parte de Dios, dice esto: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta, ¿por qué? Por sus hijos. Y estas palabras declaran varias cosas: que a Raquel se le permitió ver el gran sufrimiento que tendrían sus descendientes. Qué triste, ¿a poco no más? Porque uno ve a los hijos y uno nunca los quiere ver sufrir.
Pero ya aquellos que tienen, como dicen, la corona de los abuelos o de los viejos son los nietos, ¿no dicen? La fuerza o el vigor. Pero qué triste ver a los nietos sufrir. Pero si Dios te permitiera ver, por ejemplo, yo no sé, pero vamos a decir que Dios te permite ver 100 años después y Cristo no ha venido. Y lo que ves es puro sufrimiento en tus bisnietos, tataranietos. Puro dolor. Dice la Escritura que las lágrimas de Raquel fueron oídas por el profeta o por Dios, por lo cual el profeta lo está poniendo en forma poética. Y dice, voz fue oída en Ramá. Dice, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos. Fíjate, por eso le dice, pónganle Benoni, por favor, porque este es un hijo que traía dolor. ¿Por qué? Porque los hijos de Benoni o de Benjamín y los nietos y bisnietos, y así nos vamos yendo aproximadamente como unos 800, 700 años al tiempo que está Jeremías, y toda aquella ciudad de Efrata, de Belén, todos aquellos que estaban ahí en ese momento, eran todos los descendientes de Efraín y Manasés, hijo de José, y todos los benonitas o benjaminitas, ¿me entiendes? Estaban todos ahí. Y lo que se le permite ver es cómo viene, hermanos. Primero, cómo se llevan a muchos por parte del imperio asirio. Y luego, cómo viene Babilonia, hermanos, y se lleva a todos. ¿Y sabes por dónde pasan? Por la tumba de Raquel, cuando se lo están, ¿qué? Llevando. Y algunos escritos antiguos dicen que todas las mujeres y todos los niños y todos los descendientes de esta mujer le gritaban, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Entonces el profeta Jeremías está diciendo, este es el llanto, las lágrimas de Raquel, que fueron oídas desde Ramá por Jehová, y que ahora, dice la Escritura, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán a la tierra del enemigo. ¿Sabes qué está diciendo? Dice, no estés llorando, Raquel. No, ¿para qué chillas? No llores. Se lo merecen por pecadores. Que se los lleven hacia Babilonia, pero se lo merecen. Es lo que está diciendo Jehová, hermanos. Jehová, o sea, el dolor de una madre es, a veces nuestros hijos cometen muchos errores y van a cometer errores que a ellos les va a doler, hermanos. Les va a costar, o sea, van a pegar con pared y les va a doler mucho, les va a causar. Pero uno como padre, o especialmente las madres, no importa lo que tus hijos hagan, sabes que están mal, pero aún así duele. ¿Están de acuerdo, hermanos? Aún así duele. ¿Y sabes qué le dice Jehová? Dice, no estés llorando. Lo mismo le dijo a Aarón, ¿va? Cuando los hijos te ofrecieron incienso. No estés llorando. Aquí no se está llorando. Aquí no se llora, le dice Jehová. Aquí estamos en el tabernáculo. Aquí no se llora. Y acá le dice, no llores. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Pero eso no anula el dolor que tiene una madre. ¿Ah? Y por eso Raquel, cuando lloró, se fue, hermanos, con muchas lágrimas. Se fue porque al parecer vio todo lo que iba a pasar. Pero luego hay algo increíble en la parte final de la profecía del profeta Jeremías. Y la parte increíble de la parte final es esta. Y dice, y volverán de la tierra del enemigo. Esto es algo hermoso, hermanos. Le dice, no, deja de llorar. Dice, ¿por qué también deja de llorar? Porque así como ves que se lo están llevando, ¿van a qué, hermanos? A regresar. ¿Y sabes qué cántico cantan ellos? El cántico de Raquel cuando regresan a vivir otra vez a Israel. Nos volvió a traer. Y todo le llaman por el llanto que hizo nuestra madre, ¿qué? Raquel. Una mujer que muere a los 36 años. Solamente tiene 2 hijos, pero puede admirar y observar lo que esto dolería. Y es que esta tierra, hermanos,
también está profetizando varias cosas, porque esa pobre Efrata Ramá, el camino Ramá de Efrata de Belén, pura lloradera de mujeres. ¿Por qué? Porque no solamente llora Raquel, sino que cuando nace Jesús, María siente dolor al dar a luz ¿a quién? Al Salvador. Pero luego, ¿a dónde mandó el rey Herodes a matar a todos los niños menores de 2 años? A Efrata de Belén. Y mataron a todos los niños. ¿O no, manos? Y todas las mamás, ¿qué, manos? Lloraban y lloraban y lloraban. Aunque Jesús se fue hacia Egipto como niño y sobrevivió. Pero no solamente eso. Luego regresa Jesús, hermanos. Y el llanto continúa. Las mujeres le lloran. Le llora ahora sí María en la cruz, porque era la única, con la otra María y Juan, los que estaban ahí. Y le lloran a Jesús. Y estos lágrimas constantes y constantes y constantes y constantes y constantes. El profeta Jeremías, su libro se le llama Lamentaciones. Porque él pudo ver la destrucción de Jerusalén y dice que lo dolió muchísimo verlo cuando destruyeron. Pero antes de que él viera todo esto, vamos al parecer Raquel, según esta profecía, pudo observar lo que había pasado en una forma poética y lloró. Y lloró, y lloró, y lloró, y lloró. Y fue reprendida, ¿por qué, hermanos? Por Dios. Pero luego le da una gran bendición. Van a regresar. Van a regresar. Y finalmente, ¿ellos qué, hermanos? Ellos regresaron. José, su primogénito, el gran y amado José, tendría estos 2 hijos, Manasés y Efraín. Fíjate cómo dice ahí Génesis capítulo 41. Génesis capítulo. Por eso les digo que la vida de Raquel, podríamos decirlo que el amor le costó muchas lágrimas. Génesis 41, en el verso 50, y dice así: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi ¿qué? Aflicción. Y sin saberlo, le estaba colocando Efraín como el lugar donde su madre había sido, ¿qué, hermanos? Enterrada. Eso es muy interesante cómo se junta toda esta historia. Ahí en el Génesis 48, en el versículo 13, 48 versículo 13, les digo que le está explicando lo que sucede, porque Israel no le tiene que dar explicaciones a José, hermanos, pero pues le va a decir: me vas a enterrar con Lea. Y pues como que le tiene que dar explicaciones al parecer. Entonces ahí en Génesis 48 versículo 7 dice: porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son, qué, hermanos? Estos. O sea que él está explicándole que murió su mamá, le está explicando dónde la entierra, aunque José lo sabía, pero después de ellos salen los hijos, y es cuando los bendice y hace lo que tiene que ser. Y una vez más, en la parte final de las bendiciones, le dice: pero quiero que me vayas a enterrar ahí. Ahora, aquí hay otra pregunta: ¿por qué fue esto? ¿Por qué Israel no quiso ser enterrado con Jacob? Con esta Raquel, perdón. ¿Por qué no fue él? Al parecer, eso fue lo que él sintió o le indicó Dios que tenía que hacer. Al parecer, porque cuando le da el mandamiento, cuando les manda, al parecer, tú lees el contexto de todo, habla de la dirección que le está dando Dios. Un sacrificio total. ¿Pero por qué? Porque la tumba de Raquel se encuentra en el camino de Ramá, el lugar donde han llorado miles de mujeres, pero también donde muchos regresaron hacia Jerusalén. Muy bien, ¿qué les parece esta historia, hermanos? ¿Le entendieron? ¿O todavía están en Efrata?
preguntas. Voy a ver si hay alguna pregunta. Esa es la hermosa historia de las lágrimas de Raquel. Una mujer que inicia viendo las lágrimas de Jacob, una mujer que llora porque le han robado a su amado, una mujer que no puede dar a luz, una mujer que pelea con su hermana todo el tiempo, una mujer que al parecer siente que le ha ganado y una mujer que muere y que se le permita ver el sufrimiento de todos sus descendientes, y una mujer que al morir muere tan 36 años de vida, hermanos. En aquellos tiempos es muy poca edad. Aún el día de hoy es muy poca, pero en aquellos tiempos es muy poca edad. Y aún así, hermanos, el llanto de Raquel se declara en el profeta Jeremías, por lo que al parecer pudo ver en cuanto a su descendencia. Qué dolor, mira, porque uno se muere y ya se va, dice, pues ojalá Dios, échenle ganas, mijos, échenle ganas. Pero si te permitiera a Dios ver qué iba a pasar con tu descendencia, iba a decir, híjole, ¿para qué tuve tantos hijos? Iban a sufrir tanto. Es triste, y eso fue lo que siento yo. Preguntas hasta aquí. Preguntas finales, algún comentario. ¿Tony? Al parecer, pero explícale ese al hijo de tu amada. Y José lo hace. Está difícil. Ni modo, ya que, ya están muertos, dice ya. Pero no, hermanos, fíjense que aún en la muerte, la sepultura es importante. Últimamente, con el paso de los tiempos, lo sagrado, lo que tiene honor ya no se le ve tan importante. Pero es importante que una persona muera, que se le dé entierro, que se le deje en un lugar donde debe ser puesta, que si quiere estar con su familia se le dé. Todo eso es importante para esa persona. No podemos dejar esas partes importantes para ello. Y por eso te digo, lo difícil es, por ejemplo, si este hombre tiene 2 mujeres, ¿con quién? ¿Dónde van a ir los hijos? Va a decir el hijo, no, yo no quiero ir. Si te entierras, papá, si te vas, no, yo ahí no quiero que me entierren. ¿Así son los hijos, hermanos? ¿O no? No hay de historias para qué les cuento. Dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia. Muy bien. Hermano, Saúl. Totalmente. Pero ¿qué tal si alguien... Aún así, cada uno de nosotros tiene un sentir en cuanto a esa parte. Si esa parte fuese expresada, se debería respetar por parte de los hijos. Aunque nosotros sabemos que el cuerpo es polvo y regresa a la tierra y que en la resurrección resucitaremos, aún así esa parte es una parte, reitero, emocional e importante. Para muchos no. Porque muchos, por ejemplo, a ver, aquí ya entraríamos a muchos debates, ¿verdad? Pero muchos piden que parte de esas cenizas sean parte de una cadenita que llevan. Podría ser, pero me refiero, ¿cómo lo verían ustedes? Y luego si se vuelve a casar la mujer, bueno, ¿qué? ¿Te vas a quitar el collar o qué? ¿O no? Bueno, y olvidémonos, son los seres humanos, ahora hasta los animales los hacen. Ya, cada quien. Pero sí es algo que en parte es razón. O sea, vamos a morir, lo importante es el cielo totalmente, pero es algo de reflexionar cuando alguien pide eso en el hecho de muerte.
Muy bien, ¿alguien más, hermanos? Preguntas, hermanos. Qué bonito, hermanas, que cada uno de ustedes aprendiera a ser como Raquel. Esa mujer de sacrificio que se sacrificó para el bienestar de su familia. Eso es algo muy hermoso. Raquel se sacrifica por el bienestar de su descendencia. O sea, aún ella ahí muere, como dice hermano, tal vez ya lo había decidido Dios, sí. Ahí la entierran, pero qué bonito que dice Raquel. Yo quiero estar aquí porque cuando mis descendientes pasen por aquí, se oirá mi llanto. Es algo interesante, hermanos, que ella lo permite. Porque si ella le dice a Jacob, quiero que me vayas a enterrar allá, Jacob lo tiene que quemar. Lo tiene que hacer. Muy bien, hermano Esdras y luego hermana Ana Luz. No, está mal. Está mal. En la desesperación se cuenta que ellos gritaban, ayúdanos, pero estaba mal. Pero era gente pagana, o sea, eran judíos, pero estaban infectados del pecado, o sea, realmente no tenían ningún concepto, por eso los llevaron. Por eso le dice Dios, no llores, lo merecen que se los lleven. Pero reitero que ellos no tenían bien ya los mandamientos, estaban por todos lados, era un pueblo alejado del Señor. Entonces, sí estaba mal totalmente. Muy bien. Preguntas, ¿no? Hermana Luz, perdón. A mí siempre me ha llamado la atención qué respeto ellos tienen hasta la fecha, el conservar, o sea, darle una muerte a ellos, a los patriarcas, porque son cosas que hasta el día de hoy las conservan. Porque aunque como ahorita se quiere mucho ya muerto, ya que, pero a mí siempre me ha llamado la atención que hasta el Nuevo Testamento hablan de enterrar. Sí, porque ese era el concepto judío. El concepto judío y la creencia de los judíos era que el alma del hombre estaba hasta el tercer día. Por lo tanto, tenía que ser enterrado. Ese era el concepto de ellos. Al cremar el cuerpo, ellos estaban diciendo, es que todavía puede tal vez vivir, y lo estás quemando antes de tiempo, que era una costumbre más de los griegos. Entonces, por eso lo hacían de esa manera. Pero la parte de la sepultura es algo que decían. Ahora, la parte de los patriarcas, de la tumba de los patriarcas, siempre ha habido un respeto muy grande. Es más, solamente hasta que perdemos seres queridos, tal vez, empezamos a apreciar esa parte de las tumbas. No porque vamos a ir a hablar con los muertos, pero tal vez por la parte de la referencia, por la parte del cierre del duelo que uno tiene. Cuando muere un ser querido, a veces uno no tiene su cierre de duelo, no encierra su duelo hasta que la persona es enterrada. Y ya cuando la persona es enterrada, entonces uno empieza a asimilar lo que ha pasado y acepta el duelo. Y entonces esa parte de enterrar, ese lugar, es un lugar de reflexión. Es un lugar de reflexión. No para ir a hablar con ellos, simplemente es un lugar. Y los judíos, la tumba de los patriarcas la tienen como algo muy, muy especial. Es como tal vez tendríamos el día de hoy una fotografía. Nosotros, por ejemplo, cuando alguien muere, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una fotografía del ser que murió. ¿Por qué la ponen la fotografía? Ya murió, ya se fue. Pero ¿por qué ponen la muerte? Es una forma para recordarte, para darle honor. Ahora no había fotografías para aquellos tiempos. ¿Qué tenían en reserva? Las tumbas. Las tumbas eran el momento de reflexión. La partida. Y cuando ellos morían, reitero, lo vamos a ir viendo, ellos pedían ser reunidos con su pueblo. Pedían que sus huesos estuvieran al lado de los huesos de papá, de mamá, de abuelo, de abuela. Por eso les digo que la tumba de los patriarcas es interesante, porque ¿quién está ahí? Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Israel y Lea. Y hasta Josué. Y la pobre, ni la tumba le tocó a la pobre que le quitaron al marido. Es parte de esa profecía. Pero ella prefiere por el amor a sus descendientes. Muy bien. Preguntas, hermanos.
Preguntas finales. Preguntas finales. Ahora con lo que pasó con COVID, algo muy interesante es que el identificar a los muertos. Por ejemplo, en la parte de Nueva York, eran tantos los que estaban muriendo que los tenían en congeladores para que el cuerpo no se... Pero cuando no los reclamaban por todo el caos que pasaba, los enterraban y marcaban en las fosas los muertos. Si eran reclamados después, tenían que exhumar esa parte para dárselas y darles la sepultura que ellos pensaban estaba bien. ¿Y qué está pasando ahora en muchos países? Por lo del virus, simplemente no les entregan los cuerpos. No se los entregan los cuerpos. El hermano que murió en Ciudad de México, le decía yo que les entregaron el cuerpo, pero ¿qué hicieron? Sellaron el ataúd con plástico, pero estaba lejos. Lo sellaron, o sea, sellado porque al parecer todo el virus puede ser contraído de esa manera. ¿Y qué está pasando ahorita en Brasil? Ahorita en la India, que es algo muy triste, hermanos, que es una de las olas más grandes que se ha visto. Es un tsunami, le están llamando un tsunami. Tú ves los casos de... No es así, es así, hermanos. O sea, es increíble lo que está pasando. Entonces, ¿qué se hace con tanto muerto? ¿Qué se hace? Pero en la historia de aquí hablamos de alguien. Si tú tienes un parecer, un sentir, debes de expresárselo a tus familiares. Porque la muerte de pronto ya no sabes qué hacer. ¿Ahora qué vamos a hacer? Entonces siempre yo he dicho, platica con la gente. No, disculpe que lo voy a hacer, hermano, pero es a todos, ¿ok? Pille también, ¿ok? Platica con la gente, sabes que quisiera esto y esto y esto. Porque si no platicas, luego dejas un sinfín de problemas a los hijos. No, que lo cremen. No, ¿cómo que lo cremen? ¿Qué dijo papá? Veamos lo que dijo papá y hagamos lo que papá dijo. Y ya para nosotros que somos inmigrantes, la mayoría, muchos de nosotros sí han pedido que regresemos ¿a dónde, hermanos? Y que cuando pasen la frontera que digan que estoy ¿qué? No, estoy hablando en serio, porque cuántos cuerpos no llevan a México y el problema, porque tienes que sacar un permiso del consulado, no, llévatelo y ahí lo pasas, no, espérate, tienes que sacar los permisos pertinentes, hacerlas, todo para que pase todo bien. Pero una vez más, hermanos, esta es la historia de esta Raquel, la cual es madre de todos aquellos que sufrieron en la cautividad.